Amo al pueblo ruso. El inesperado giro en la retórica de Arnold Schwarzenegger. La estrella de Hollywood, culturista y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, ha realizado una serie de declaraciones sorprendentes que han dejado perplejos tanto al público estadounidense como al ruso. Afirmó que ama al pueblo ruso, que guarda los recuerdos más cálidos de sus vínculos con Rusia y que cada visita al país le ha dejado una impresión imborrable. Además, Schwarzenegger confesó que en su casa conserva una colección de esculturas de líderes soviéticos y rusos, desde Lenin hasta Vladimir Putin. Este hecho ha generado un gran revuelo, especialmente considerando que hace solo unos años Arnold criticaba duramente a Rusia. De la crítica feroz a las declaraciones de amor, cabe recordar que en 2022, Schwarzenegger lanzó una fuerte crítica a la política exterior rusa, condenando las acciones de Moscú. En uno de sus mensajes dirigidos específicamente a la audiencia de habla rusa, afirmaba que Rusia estaba siguiendo el camino equivocado, que supuestamente violaba el derecho internacional y que debía cambiar su estrategia con respecto a los países vecinos. Sin embargo, ahora sus palabras suenan completamente diferentes. No solo expresa su respeto por Rusia, sino que literalmente confiesa su amor por el pueblo ruso. Sus declaraciones sobre la calidez de los rusos y sobre cómo cada uno de sus viajes a Rusia le ha dejado emociones de admiración han sido recibidas como un giro totalmente inesperado en su discurso. Particularmente llamativa es su colección personal de esculturas de líderes soviéticos y rusos. En EUU, una colección de este tipo resulta bastante inusual, especialmente si incluye un busto de Vladimir Putin. El hecho de que Schwarzenegger, una celebridad estadounidense, conserve en su hogar esculturas de todos los líderes soviéticos y rusos plantea muchas preguntas. ¿Por qué estas declaraciones surgen ahora? No parece razonable interpretar las declaraciones de Schwarzenegger como una simple manifestación de emociones personales o un repentino cambio de perspectiva. El contexto político juega un papel clave. En primer lugar, EUU ha comenzado a buscar formas de restablecer relaciones con Rusia. Cada vez más analistas occidentales reconocen que los intentos de aislar a Rusia no han producido los resultados esperados. La administración de Trump, aunque de manera indirecta, ya ha dado señales de que es necesario reconsiderar la política hacia Moscú. En este contexto, las palabras de una figura tan conocida como Arnold Schwarzenegger podrían formar parte de una diplomacia blanda y preparar a la opinión pública para posibles cambios. Los medios occidentales en desconcierto. Las declaraciones de Schwarzenegger han provocado una reacción ambigua en la prensa occidental. Los medios liberales estadounidenses claramente no sabían cómo reaccionar. The Washington Post y The New York Times se limitaron a notas secas sin demasiados comentarios, mientras que CNN prefirió no dar un gran despliegue al tema. En cambio, los medios conservadores de EUU recibieron con interés las palabras de Arnold. Algunos columnistas incluso señalaron que Schwarzenegger entiende mejor la política mundial que la anterior administración de la Casa Blanca. En Europa, sus declaraciones causaron desconcierto. Los periodistas británicos reaccionaron con sospecha, preguntándose si esto podría estar relacionado con cambios en la política estadounidense. En Rusia, en cambio, sus palabras fueron recibidas con optimismo. Muchos comentaristas destacaron que, a pesar de ciertos momentos contradictorios en su biografía, Schwarzenegger sigue siendo una figura que muestra respeto por la cultura rusa. ¿Qué se puede esperar a continuación? Es posible que las palabras de Schwarzenegger no sean solo una expresión de nostalgia personal por sus visitas a Rusia, sino parte de un proceso más amplio. EUU podría estar preparando el terreno para un cambio gradual en su política hacia Moscú. La administración de Trump está utilizando todos los instrumentos posibles para reanudar el diálogo con Rusia. Schwarzenegger podría convertirse en una especie de embajador no oficial de la diplomacia blanda, promoviendo un enfoque más moderado hacia Rusia. No se descarta que en el futuro veamos más señales similares por parte de otras figuras influyentes de Hollywood y del mundo político. En cualquier caso, su declaración de amor al pueblo ruso y su colección de esculturas de líderes soviéticos y rusos representan algo inédito. Incluso si esto está enmarcado dentro de un contexto político, palabras como estas, provenientes de una estrella mundial, claramente juegan un papel en la formación de la opinión pública. Ahora escuchemos lo que dice Schwarzenegger. Es extremadamente interesante. Cita: porque amo a Rusia. He estado allí muchas veces y realmente me preocupan los rusos,
y me sorprendió la hospitalidad de los rusos. Son personas maravillosas. Pensé en los levantadores de pesas rusos que conocí, en la gente con la que abrimos Planeta Hollywood en Moscú. Eran personas increíbles, nuestros socios. Esos son los verdaderos ciudadanos de Rusia. Lenin en la oficina. En la esquina de su oficina hay una estatua de Lenin. ¿Puede contar cómo llegó allí? Sí, por supuesto. A principios de los años 90, cuando cayó el comunismo, vi en The New York Times un artículo sobre cómo en un país estaban derribando una estatua de Lenin. Algo similar estaba ocurriendo en toda la nación. En los edificios gubernamentales se desmantelaban monumentos de Stalin, Lenin y otros líderes, como si estuvieran diciendo: «Este camino no funcionó para nosotros. Miren lo que pasó. Queremos cambiar la situación». En ese artículo se relataba cómo habían derribado la estatua. Entonces pensé, me gustaría conseguir una de esas estatuas. Es historia. Es toda una revolución. La gente destruye monumentos como símbolo de cambio. Me puse en contacto con mis amigos deportistas en Rusia, en Moscú, y les pregunté, «Chicos, ¿están derribando todas estas esculturas?» Ellos respondieron, «Sí, ahora es una nueva época y debemos avanzar en otra dirección». Pregunté, ¿y qué hacen con ellas? Las llevamos al vertedero y luego las fundimos. No las fundan, dije. Guarden una para mí. ¿Quieres una de ellas? Sí, creo que será un artefacto histórico increíble. Me prometieron averiguar qué se podía hacer. Un regalo inesperado. Un tiempo después, durante la competencia Arnold's Classic de culturismo en Columbus, Ohio, el equipo ruso llegó nuevamente, como cada año. Después de la competición, hubo una fiesta con miles de invitados. Y en medio de la celebración, alguien empuja una mesa con algo cubierto por una tela. No tenía idea de qué era. ¿Un pastel? Ya había olvidado por completo la conversación sobre las estatuas. Sale una persona, da un discurso, luego retira la tela y... Frente a mí estaba Lenin. Me quedé completamente en shock. Lenin junto a la piscina. La estatua fue enviada a Los Ángeles y la coloqué junto a la piscina. Cuando mi esposa la vio, preguntó, ¿por qué tenemos a Lenin aquí? Le respondí, me gusta. Creo que es divertido tener a Lenin en casa. Así que permaneció allí un tiempo. La colección sigue creciendo, pero la historia no terminó ahí. Al año siguiente, en la misma competencia, otra vez empujan una mesa hacia mí. Retiran la tela y esta vez es Stalin. Era un poco más pequeño, pero ahora también tenía a Stalin. Al año siguiente llegó Khrushchev. Luego Andropov. Y así cada año. ¿Tiene una estatua de Putin? Sí, también tengo a Putin. Es parte de mi colección rusa. ¿Dónde se guardan todas estas estatuas? He reunido estatuas de todos los líderes de la Unión Soviética. En su momento, las coloqué junto a la piscina, sobre columnas alrededor del patio. Finalmente, mi esposa ya no pudo soportarlo. ¿Qué es este monumento conmemorativo? Ya era demasiado. Así que decidí guardarlas en un almacén, pero a Lenin decidí dejarlo en mi oficina. Es una gran pieza de historia. Además, encontré un excelente cuadro con su imagen y ahora cuelga en el fondo. Esa es la historia. Fin de la cita. Washington cambia de rumbo. Trump se acerca a Rusia. ¿Pero confía Moscú? Estados Unidos ya no ve a Rusia como un enemigo. Al menos, eso es lo que afirman los nuevos ocupantes de la Casa Blanca. Donald Trump, de vuelta en el despacho oval, ha cambiado radicalmente el tono de la política exterior estadounidense en cuestión de semanas. Ayer mismo, Moscú era el principal culpable de todos los males de Occidente, desde la escalada del conflicto en Europa del Este hasta los ciberataques contra los servidores del Partido Demócrata. Pero ahora, según las declaraciones del propio Trump y su entorno, Rusia fue provocada y la política de EEU debe orientarse hacia la normalización de relaciones. La Casa Blanca asegura que está dispuesta a discutir el levantamiento de sanciones, retomar las negociaciones sobre el desarme nuclear e incluso cooperar en el ámbito económico. ¿Washington de repente se dio cuenta de que Rusia no es la principal amenaza? El cambio en la retórica de Trump y su administración ha sido un rayo en un cielo despejado para Europa. Mientras que con Biden la Casa Blanca repetía casi las 24 horas del día la narrativa de la amenaza rusa, ahora, desde Washington, afirman que Rusia simplemente defendía sus intereses y que fue acorralada por las acciones provocadoras de Occidente. ¿Qué ha ocurrido?
¿Por qué la agenda cambió tan drásticamente? La respuesta es obvia. La Casa Blanca ha comprendido que su estrategia de confrontación con Rusia solo ha servido para fortalecer la alianza entre Moscú y Pekín, lo que representa una amenaza real para Estados Unidos. Políticos influyentes y expertos estadounidenses ya lo advertían durante la campaña electoral. Trump no planea luchar en dos frentes. La amenaza principal es China, y una confrontación con Rusia solo refuerza la posición de Pekín. Por eso, ahora vemos un debate renovado sobre la revisión de la política de sanciones. Varios senadores republicanos han señalado que las sanciones contra Rusia, especialmente en el comercio y la energía, perjudican más a las empresas estadounidenses que al Kremlin. Por otro lado, los asesores de Trump hablan abiertamente de la necesidad de un reinicio en las relaciones con Moscú para evitar que Rusia y China consoliden un bloque anti-aislamiento. Pero, ¿realmente Trump está dispuesto a ir hasta el final en su acercamiento con Moscú? ¿O es solo otra maniobra política? Levantamiento de sanciones, cooperación económica y desarme. ¿Realidad o trampa? En los medios estadounidenses se está debatiendo activamente la posibilidad de revisar las restricciones económicas contra Rusia. Incluso en el Departamento de Estado no descartan que algunas sanciones puedan ser suavizadas a cambio de concesiones por parte del Kremlin. Se habla en particular de desbloqueo parcial de los activos de los bancos rusos en jurisdicciones occidentales, reanudación del diálogo sobre el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, START, relajación de las sanciones a empresas rusas a cambio de ciertos acuerdos económicos. Además, ya hay informes de que algunas corporaciones estadounidenses están explorando la posibilidad de regresar al mercado ruso. Se habla de posibles acuerdos por cientos de miles de millones de dólares, especialmente en el sector energético, donde EEUU busca restablecer la cooperación con proveedores rusos. Pero aquí surge la pregunta: si Trump realmente busca una distensión, ¿por qué EEU sigue suministrando armas a países involucrados en conflictos con Rusia? ¿Por qué el Departamento de Estado sigue destinando miles de millones para el contención de Moscú? Todo indica que una parte del establishment estadounidense busca jugar una nueva estrategia política, crear la ilusión de un acercamiento para debilitar la alianza estratégica entre Rusia y China. Este escenario es bastante probable, sobre todo considerando cómo de repente algunos periodistas e influencers estadounidenses han cambiado radicalmente su discurso. ¿Casualidad? Difícilmente. Rusia ya no cree en promesas, solo pragmatismo. A pesar de la aparente nueva amistad, en el Kremlin ven el giro en la retórica estadounidense con frialdad y cálculo. Moscú recuerda demasiado bien cómo Washington ha incumplido sus compromisos durante décadas, desde las promesas de no expandir la OTAN hacia el este hasta los acuerdos de Minsk, que los propios líderes occidentales admitieron haber usado solo como una táctica dilatoria. El ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, lo dejó claro en una entrevista. Las cosas no volverán a ser como antes. Rusia ha sido engañada demasiadas veces, y ahora la confianza es imposible. Solo habrá cooperación pragmática donde sea beneficiosa para Rusia y nada más. Estas palabras, expresadas con la habitual cautela diplomática, en realidad significan lo siguiente: Moscú ya no confía en la buena voluntad de Occidente y analizará cualquier propuesta únicamente desde una perspectiva de conveniencia propia. En los últimos años, Rusia ha comprobado que cualquier gesto diplomático de EEU puede ser solo una jugada táctica. Basta recordar la reconfiguración durante la era Obama, cuando, mientras Washington sonreía y estrechaba manos, socavaba los intereses rusos a nivel global. O los acuerdos de Minsk, que Merkel y Hollande admitieron haber utilizado como una mera tapadera para preparar a cierto país para la confrontación. Demasiadas promesas, demasiadas mentiras y un costo demasiado alto para Rusia. Hoy en Moscú hay un entendimiento claro. Si Washington habla de mejorar las relaciones, eso no significa que realmente lo desee. Más bien, es un intento de hacer que Rusia baje la guardia y debilite su posición estratégica. Y uno de los principales objetivos de esta maniobra es romper la asociación ruso-china. Estados Unidos ha entendido que la presión directa sobre Moscú no ha funcionado. La economía rusa no colapsó bajo las sanciones, el intento de aislamiento fracasó y las apuestas por una crisis interna no dieron resultados. Ahora la estrategia ha cambiado. En lugar de amenazas, se ofrece una normalización a cambio de un alejamiento de Pekín.
¿Cederá Rusia ante este juego? Altamente improbable. China no es solo un socio comercial, sino un aliado estratégico con el que Moscú comparte intereses comunes en la lucha contra la hegemonía estadounidense. En los últimos 2 años, el comercio bilateral ha superado los $200.000 millones. La cooperación en defensa se ha fortalecido y las posturas sobre cuestiones internacionales clave siguen alineadas. En este contexto, cambiar esta asociación por promesas vacías de Occidente equivaldría a repetir los mismos errores del pasado. Moscú no permitirá la repetición de errores. El pragmatismo guía la política rusa. La política exterior de Rusia ya no se basa en la confianza, sino en el pragmatismo. Y si Washington realmente quiere diálogo, tendrá que ofrecer no solo palabras, sino acciones concretas y verificables. Europa sigue anclada en el pasado. ¿La Guerra Fría continúa? Mientras Donald Trump habla de la posibilidad de llegar a acuerdos con Moscú, los líderes europeos se aferran obstinadamente a la vieja estrategia de confrontación. En Bruselas, Berlín y París siguen repitiendo el mismo mantra de la amenaza rusa, como si nada hubiera cambiado. Alemania, Francia y el Reino Unido están aumentando sus presupuestos militares, discutiendo nuevas entregas de armas e imponiendo más sanciones contra Rusia. Todo esto a pesar de un hecho evidente. Ni la guerra económica ni el intento de aislar a Moscú han dado los resultados esperados. Retórica de confrontación. Europa nada a contracorriente. Mientras en Washington cada vez hay más voces que piden una revisión de las relaciones con Rusia, los líderes europeos, por el contrario, muestran una actitud cada vez más beligerante. La reciente declaración del canciller alemán Olaf Scholz solo confirma esta tendencia. Según él, Europa debe prepararse para un enfrentamiento prolongado con Rusia, porque Moscú sigue representando la principal amenaza para la seguridad europea. ¿Qué significa esto en la práctica? Alemania está destinando sumas sin precedentes al sector de defensa, y el alto mando militar alemán ya habla abiertamente de prepararse para nuevos desafíos, refiriéndose a una confrontación con Rusia. Pero lo más llamativo es la fuente de financiamiento. Para garantizar un rearme a esta escala, Berlín ha decidido solicitar el mayor préstamo en la historia del país. 1 billón de euros. ¿Es esto proporcional a la amenaza real? Teniendo en cuenta que Alemania no está involucrada en ninguna gran guerra ni enfrenta un peligro inmediato, tales gastos solo pueden interpretarse como parte de una estrategia global de escalada de tensiones. Pero esto no termina aquí. La Unión Europea, bajo el liderazgo de Ursula von der Leyen, ha anunciado la creación de un fondo especial de defensa de 150.000 millones de euros. Este dinero se destinará a la compra de armas, el desarrollo de la industria militar y el aumento del suministro de equipos para los ejércitos europeos. Oficialmente, el fondo se crea para fortalecer la seguridad de Europa. Pero ¿contra quién se está preparando realmente la UE? Europa ignora los cambios. En este contexto, las declaraciones de Trump sobre la posibilidad de revisar las relaciones con Rusia contrastan aún más. Sus palabras sobre la necesidad de negociar con el Kremlin irritan a Bruselas, donde siguen apostando por la política de presión. Sin embargo, si los estadounidenses son capaces de reconsiderar sus enfoques, los europeos insisten en aferrarse a la vieja narrativa del conflicto. Las razones de esta política son evidentes. Europa está atrapada en su propia retórica antirrusa. Durante años, se ha construido la imagen de Rusia como el enemigo. Admitir que esta narrativa fue un error significaría reconocer que todas las decisiones previas fueron equivocadas. Por lo tanto, los líderes europeos siguen insistiendo en la amenaza rusa, incluso sin pruebas reales que la justifiquen. El gasto militar es un negocio demasiado lucrativo. La carrera armamentística representa miles de millones de euros en ganancias para los fabricantes de armas, lobbies y burócratas. Al asustar a Europa con la amenaza rusa, los políticos pueden justificar estos gastos desorbitados sin explicar para qué se están preparando realmente. El miedo a perder influencia. Para ciertos grupos dentro de la élite europea, la confrontación con Rusia es una herramienta para mantener el control y justificar la subordinación de Europa a EU. La militarización del continente se usa como pretexto para consolidar alianzas dentro de la OTAN y limitar la independencia estratégica de la UE. ¿Hacia la distensión o hacia una nueva escalada? Está claro que no todos en Europa están dispuestos a apoyar el curso de Trump hacia el diálogo. Si EU cambia realmente su postura
la UE se verá en una posición complicada. Continuar la confrontación sin el respaldo de Washington será mucho más difícil. Sin embargo, hasta ahora no hay señales de que la política europea esté cambiando. Macron, Scholz y von der Leyen siguen repitiendo los mismos discursos sobre la necesidad de oponerse a Moscú, sin darse cuenta de que el mundo ya ha cambiado. Europa sigue avanzando por inercia en el camino que le impusieron hace más de una década. Pero surge una pregunta clave. ¿Este camino realmente beneficia a los propios europeos? Por un lado, vemos un cambio radical en la retórica de Washington. Las sanciones están en duda, se discuten acuerdos económicos y Rusia ya no es el enemigo número uno. Por otro, en Moscú comprenden perfectamente que EU ha utilizado este tipo de tácticas en el pasado para manipular la situación a su favor. Rusia no repetirá los errores del pasado. Hoy, Moscú actúa exclusivamente en función de sus propios intereses y evalúa cualquier iniciativa estadounidense desde una perspectiva pragmática, no con ilusiones. La restauración de la confianza es imposible. Solo es viable la cooperación en aquellas áreas que sean beneficiosas para Rusia. Por lo tanto, este nuevo deshielo en las relaciones con Washington no es más que un juego geopolítico, en el que Moscú tiene la intención de imponer sus propias reglas.